Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio de proyectos de vivienda compartida para vejeces acompañadas. Y quiero empezar diciendo que en septiembre del año 2024 hicimos el primer conversatorio, así que ya casi serán 2 años de haber iniciado con esta intención de mover y promover este tema tan importante. Mi nombre es Liliana Quesada Saravia, soy parte de la junta directiva de la ONG Planeta Interno por una sociedad del cuidado mutuo, aquí que tienen con sede en Costa Rica. Y nosotras iniciamos la reflexión sobre este tema de los proyectos de vivienda compartida o vivienda colaborativa o comunitaria, cohousing, como quieramos llamarlo. Lo iniciamos en la convicción y la certeza de que es un tema clave para estos tiempos de transición que estamos viviendo y que son tiempos, ¿verdad?, que nos llaman a la humanidad a una creatividad enorme y a tomas de conciencia muy importantes para no sucumbir, para sobrevivir con nuevos modelos culturales que coloquen y que den relevancia a la esencia de los valores que hemos venido perdiendo en estas sociedades. Seguramente coincidirán con nosotras en que necesitamos colocar temas como la vivienda compartida en la reflexión y también como parte de una agenda dirigida a, a buscar cambios en las políticas públicas de nuestros países. Ese es el motivo por el cual hicimos una alianza con la organización, el grupo Mayoras en la Transición, un grupo internacional de mujeres mayoras en la transición, para juntas ir caminando, ¿no? Por no es fácil, ¿verdad? Por este caminito, ¿verdad? Lleno de tropiezos, pero también de muy bellas experiencias que comienzan a emerger en nuestra bella América Latina y que tenemos también experiencias de referencia en otros, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en fin. Hay mucho, mucha tela que cortar, como decimos aquí, sobre los proyectos de vivienda compartida, qué es lo que implican, qué significan, y desde la mirada de nosotras mujeres y mujeres mayores, qué nos implica, qué tenemos que decir al respecto. Y hoy vamos a conocer dos experiencias, una de Uruguay y otra acá en Costa Rica. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Silvia Trujillo. Silvia es del grupo de mujeres mayoras en la transición, para que se presente y para que nos presente a las compañeras que van a compartirnos sobre el proyecto en Uruguay. Y luego, al final, pasamos a la experiencia de Costa Rica y finalmente vamos a dar espacio a todas las preguntas y reflexiones que las otras personas que se han venido sumando quieran hacer. ¿Les parece? Adelante, Silvia. Muchas gracias, Liliana. Qué gusto saludarlas, compañeras. Bueno, yo estoy en un parque, así que espero que me escuchen muy bien. En efecto, yo soy socióloga de formación, nací en Uruguay, pero vivo en Guatemala hace 24 años, así que un poco de aquí, un poco de allá. Yo tengo el gusto, el placer enorme hoy de iniciar esta conversación que vamos a tener con las compañeras de Mujeres con Historia de Uruguay, con quienes, bueno, yo no había tenido el gusto de poder conversar antes, pero sí conozco muy bien su proyecto. Hace 2 años, como decía Liliana,
hicimos una investigación de distintos proyectos de esta naturaleza en América Latina y justamente el de Mujeres con Historia me llamó particularmente la atención porque, bueno, era de Uruguay, donde yo nací, pero además porque es un proyecto de mujeres feministas que justamente eh, hacen, digamos, se juntan en, colectivo para pensar este proyecto y del cual nos van a hablar hoy. Tengo entendido que Clara Piriz, con quienes vamos a hablar, fue una de las ideólogas. Hoy nos acompañan entonces Clara Piriz y Cristina Grela, ambas de Mujeres con Historia. Y bueno, quizás para romper el hielo, me gustaría preguntarles, no sé si quiere empezar Clara o Cristina, sí, pedirles que nos cuenten un poco cómo nació el proyecto de la vivienda colaborativa en Montevideo. Bueno, en realidad nació con Cristina, así que empiece ella. Ah, buenísimo. Primero que todo, agradecerles muchísimo esta conversación y este encuentro que a través del aire podemos llegar a tantos lugares y que, bueno, la tecnología para algunas cosas es tremenda, para otras cosas realmente es un lujo poder utilizarla. Y bueno, lo que plantearon al comienzo es exactamente los principios que nosotras hemos acumulado, tenemos, tendremos y algunos nuevos que vendrán al correr del tiempo si estas cosas se van concretando. Yo, dice Clara que yo comencé porque yo le decía a todo el mundo, cuando seamos viejas tenemos que vivir juntas. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando seamos viejas tenemos que vivir juntas. Y bueno, y ahí fui a una reunión del cuidado de la salud mental de las mujeres. Yo soy jubilada, pero soy médica de profesión y me importa mucho y trabajé bastante en el tema de salud mental de las mujeres. Y en ese encuentro de Holanda, que era del cuidado de la salud mental, me encontré con un grupo de mujeres mayores que vivían en un cohousing y estaban contentísimas. Y yo dije, ay, pero qué interesante esto. Y volví a Uruguay a contar a todo el mundo eso. Algunas se hicieron eco, otras no. Porque siempre cuando tenemos 45 o 50 años, nos parece que es lejísimo ese momento de ser viejas. Y las cosas llevan mucho tiempo. Así que bueno, empecé contando y compartiendo y reuniéndome con otras mujeres que quisieron estar y otras que ya no están más y otras que venían del exterior con experiencias de ese estilo. Y bueno, y así fuimos haciéndonos idea de cómo podría ser, hasta que en el 2019, en una reunión informal, pero muy linda, las que estábamos y los que estaban, varones y mujeres, fueron contando en qué andaban, y yo conté de que estaba en esto, yo ya me había jubilado recién, me había jubilado, y Clara, que también se había jubilado recién, me dijo, yo no puedo estar en eso, entonces creo que hacemos un buen dúo para que esto se haya concretado, porque cada una nos conocemos desde que éramos muchachas, adolescentes casi, porque teníamos 18 años, trabajando en el medio rural por extensión universitaria. Entonces nos conocemos de mucho tiempo, hemos hecho caminos diferentes, porque, bueno, ahora Clara contará el suyo, pero yo en tiempos de la dictadura, por supuesto que fui como pude, teniendo 4 hijos y recibiéndome de médica y empezando los posgrados y trabajando en tuberculosis, bueno, varias cosas, pero bueno, la cuestión empezó a concretarse y realmente institucionalizarse con Clara. Y bueno, en el año 2019 formamos una sociedad civil sin fines de lucro, que le pusimos, la compañera que le puso el nombre no está más, no está más con nosotros, pero sí está acompañándonos desde otro nivel probablemente, que fue Elena Fonseca, que es una compañera feminista, comunicadora importante para el Uruguay, para Cotidiano Mujer, que dijo, bueno, llamémonos Mujeres con Historias. Entonces, Silvia, te quería decir que no solo somos mujeres con historia, sino que como cada una de nosotras tiene alguna historia particular, nos llamamos Mujeres con Historias,
juntas. Y bueno, dando muchísimas vueltas, conectándonos con muchísima gente y tocando gente conocida y desconocida, es que hemos logrado que la Intendencia de Montevideo, o sea, el gobierno departamental de Montevideo, nos diera primero una casa hermosísima, grandísima para reciclar, pero esa casa era tan hermosa, tan patrimonial y tan vieja, que se empezó a desmoronar sola. Entonces la propia intendenta de Montevideo, que en este momento es la vicepresidenta del país, nos dijo, esa casa no les sirve y yo no tengo más dinero para darles. Entonces nos dieron una casa pequeña. Clara va a contar otras cuestiones relacionadas al tener la casa bueno, y de eso empezamos a coordinar con otra gente, y quienes se nos acercaron mucho y que hoy justamente en la tarde van a ser también muy importantes para nosotras, es la Sociedad de Arquitectos y Arquitectas, que es una cosa para compartir cuando pensamos en una política pública, que probablemente los arquitectos también están pensando que esta vida solitaria e individualista que nos ha generado el capitalismo y el neoliberalismo, de que la gente tiene su casa propia, pero es un cuadradito con baño y vive sola y solo, no es un modelo posible para estos tiempos y para este mundo que cada día está con más problemas. Entonces nos han acompañado mucho, y hemos estado a lo último ahora terminando un concurso de proyectos de grupos de arquitectos y arquitectas que, en número increíble para Uruguay, se presentaron 54 proyectos para esta vivienda colaborativa, que llamamos nosotras, para esta vivienda colaborativa en un predio chico. Y bueno, y ahora estamos en otro proceso, pero bueno, Clara, te doy la palabra para lo que falta, lo que faltó, y para seguir adelante. Muchísimas Bueno, gracias, Cristina. bueno, Adelante, Clara. gracias. Bueno, a ver, con Cristina siempre decimos que somos como los sobrinos del Pato Donald, ¿no? Nos pasamos la palabra ya sin mirarnos siquiera, ni siquiera con los ojos. A ver, Cristina es la ideóloga de este proyecto. Ella, como contó, es la que empezó con esta historia. Y yo soy una hacedora. Mi formación es como trabajadora social, entonces yo cuando agarro las cosas digo, bueno, esto se hace, así. Y empezamos a trabajar en esto sin saber cómo se hacía, porque no hay ninguna normativa en el Uruguay que permita encuadrar este tipo de experiencia, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista arquitectónico, ni desde el punto de vista de la proyección en las políticas sociales. En ningún plano, no está previsto. Sí hay muchas experiencias cooperativas en Uruguay, que son un antecedente muy importante, porque de algún modo muestran que se pueden hacer las cosas de otra manera que la que siempre se hizo. Pero ya a esta altura las cooperativas en Uruguay también son lo que siempre se hizo, ¿no? Si bien se hacen de una manera muy, muy interesante. El movimiento cooperativista en Uruguay es muy interesante. Pero la ley de cooperativas de vivienda en Uruguay no ampara a las personas mayores. Y tampoco ampara a las personas como nosotras, por ejemplo, que como hemos sido profesionales, algunas, otras no, pero hemos trabajado toda la vida, entonces algún ingreso tenemos, entonces nos pasamos de los ingresos de las políticas sociales, ¿no? Sí, pero no hay nada que nos proteja ni que nos ayude. Y eso es una complicación no solo para nosotras, es una complicación en este momento en Uruguay para el 16% de la población, que es mayor de 65 años. Es mucha gente. Y se prevé que en los próximos 5 o 10 años esto va a subir mucho más. Entonces, somos un grupo etario, chicas, que antes no existía. Entonces, como no existía, no hay políticas definidas
para ver qué hacemos con esta cantidad de viejos y viejas que tenemos en este mundo, y sobre todo, qué quieren hacer estas personas, ¿no? Porque a veces se les ocurren cosas, pero en realidad yo siempre digo, cuando vienen con esos proyectos como de la economía plateada, y qué sé yo, es un invento para ver cómo hacen para gastarse nuestra plata, porque en realidad son terribles esos proyectos, son tan dedicados a ver cómo hacen para que nosotros gastemos la plata en las cosas que ellos quieren. Y no nos preguntan qué queremos, nadie. Entonces, bien, entonces esta historia de vivir juntas fue como una propuesta que surge, sobre todo para afrontar el tema de los cuidados. Y empezamos paso a paso, pero desde el proyecto de vivir juntas nosotras a ver rápidamente, pasó muy poco tiempo que empezamos a ver, digo, pero esto tiene que ser una política pública, esto no tiene que ser solo un proyecto nuestro. Nuestro proyecto tiene que ser un piloto para mostrar que se puede. Pero esto, la proyección importante es que sea una política pública. Y no estuvimos equivocadas en eso, porque de hecho muy poquito después que nosotros surgieron 4 grupos más, que no son de mujeres y que no son feministas, pero son 4 grupos de mujeres, de personas mayores que están tratando de hacer una cosa parecida y tomaron por otros caminos, porque como no hay normativa, ellos tomaron por el camino cooperativo, pero no como cooperativas de vivienda, porque si no, se les trancaba todo, porque las cooperativas de vivienda no los incluyen, pero se transformaron en cooperativas de consumo, tomando la vivienda como un consumo. Y con eso se saltean algunos problemas, pero les aparecieron otros, porque tampoco para eso hay normativa. En el caso nuestro, el encuadre institucional que logramos, que se fue haciendo en el camino, es muy interesante porque nosotros lo que tenemos es una propiedad en comodato. Es decir, nosotros no somos propietarias ni del suelo, ni de la casita que está arriba, ni del terreno en el cual se va a edificar el edificio para que podamos vivir juntas. No somos propietarias de nada de eso. Tampoco queremos serlo. Cuando nos dimos cuenta que no éramos propietarias, que no íbamos a ser propietarias, en realidad fue un alivio. Nos dimos cuenta de que no queremos nada. Lo que queremos es poder vivir los últimos años en compañía con las amigas. Y que esa casa siga siendo, en las sucesivas generaciones, habitada por nuevas mujeres. Entonces, en realidad lo que nosotras vamos a hacer es gestionar una vivienda colaborativa que la estructura es de la Intendencia de Montevideo. Nosotras la vamos a gestionar como organización no gubernamental que somos, como asociación civil. Nos transformamos en una asociación civil. Y eso es un modelo que en realidad lo que nosotras vemos es que es un modelo que es muy fácil de replicar, no solo en Montevideo, sino también en otros lugares del país, y además muy fácil de replicar para personas con pocos ingresos. Porque acá hay políticas sociales, incluso de vivienda, para gente que tiene muy poquitos ingresos. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social tiene edificios en donde gente con realmente ingresos muy, muy, muy bajos se puede anotar y después sortean y meten a la gente ahí. Se arman unos líos espantosos, porque nadie se conoce, no están preparados para vivir en conjunto. Bueno, siempre es un lío eso. En el Se les cambio, viene la familia. se les viene la familia, claro, porque de repente el viejito o la viejita es la que consigue el departamentito, pero la familia, los hijos, qué sé yo, no tienen casa, entonces se vienen todos, ¿no? Entonces, esas cosas pasan y es lógico que pasen.
pero digamos que este modelo que nosotras vamos a inaugurar permite una adaptación de la política a situaciones diferentes. Ujú. Y eso lo están viendo. En realidad nosotras con Cristina siempre decimos, enamoramos a otro más, porque vamos hablando con uno, con otro, con otro, con otra, de los distintos estamentos de gobierno y vamos enamorando. La gente se da cuenta de que esto funciona, que esto tiene que funcionar. Que no es lo clásico, que es otra cosa, pero que es posible. También bueno, Cristina ya comentó algo de que lo último que hemos hecho en conjunto con la Intendencia de Montevideo y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay fue el llamado a concurso para hacer el anteproyecto del edificio que tenemos que construir en ese lugar que tenemos en Comodato, ¿no? Que es en la Ciudad Vieja de Montevideo, además. Y al hacer las bases, junto con una arquitecta asesora de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, nos dimos cuenta de que la normativa edilicia, ¿no? De decir qué se puede construir, cómo se puede construir, hasta dónde se pueden construir, qué altura puede tener, qué tamaño tienen que tener las habitaciones, etcétera, 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 no está pensado para este diseño. No existe. Entonces fue un puzzle lograr armar las bases terrible porque tenían que tratar de armar unas bases que no contradijeran ninguna de las normativas existentes, ni para hoteles, ni para casas de salud, ni para departamentos, que no contradijera nada para que nadie después pudiera decir, ah, no, eso está mal. Fue un trabajo, pero realmente artesanal, que lo hicieron nuestras amigas las arquitectas que están totalmente embanderadas con nuestro proyecto. Una cosa importante, Clara, me parece, ¿sí? que nosotras desde el comienzo, por esto de que somos feministas, nos importa transformar la realidad del país, de América Latina, de quien sea, con propuestas, es que no solamente vamos a tener un cuarto propio, sino que vamos a vivir en forma colaborativa, pero tenemos la obligación, y así queremos, de incidir, servir, prestar espacio para la comunidad, que en este caso sería este barrio, que es en la Ciudad Vieja de Montevideo, es donde llegaron los primeros canarios, que son los que fundaron Montevideo. Estamos en ese lugar, y en ese lugar ser un centro social, de asistencia, de pasar el día para las personas mayores, o lo que vaya surgiendo de necesidades del barrio. Y sostenemos que una política pública que tenga ese interés, ya que vamos a trabajar en forma honoraria, voluntaria, en todo esto, porque en el grupo tenemos personas que pueden hacer, compañeras que pueden hacer muchos estilos de trabajo barrial. Nosotras planteamos que este tipo de tarea, si tenemos muchos centros iguales a esto, realmente cubren necesidades varias en un mundo tan complicado y nos permite trabajar con otras generaciones, porque tampoco vamos a quedar como unas viejas metidas en una casa a nuestro tiro y pasando lo mejor posible, sino que también que las otras generaciones tengan lugar y tengan interés. Y eso estaba en las bases del concurso. Y se eligió. Sí, y además, ahí va. no, Dale, porque además nosotras estamos convencidas de que esa tarea, entre comillas, en realidad es la salvaguarda para nuestra salud mental. Si estamos activas, si estamos trabajando con otros, vamos a estar mejor. Así que no es solo que somos buenas, es que además queremos seguir estando bien. Claro, claro. Y Chicas, yo tengo... han sucedido cosas, por Ujú. ejemplo, cuestiones muy concretas de la Ciudad Vieja, remodelar un club que es histórico, que servía a toda la gente que vivía ahí, servir a migrantes, porque es un lugar que hay mucha migración ahora, entonces trabajar todo el tema de la migración, que para nosotras es clave, trabajar todo el tema de racismo, trabajar con niños, hay muchos centros de atención a la infancia que están alrededor,
Y bueno, digo, hay muchísimo para hacer. En este momento la casa es una pequeña casita, está tapizada de estos 54 proyectos, pero prontamente, y cuando haga menos frío, vamos a abrir para todas estas cuestiones que los vecinos están deseosos de saber. Cuando inauguramos en la calle, inauguramos con el intendente y otra gente, y se bailó, y hubo muchísimas cosas. Y todos los vecinos de alrededor estaban en los balcones o estaban ahí alrededor nuestro y nos preguntan continuamente cuándo vienen, cuándo están. O sea Súper. que hay una necesidad de cambio, de pertenencia, de salida de la soledad, de mantener la autonomía. Realmente, eso para nosotros es algo muy importante como feministas y como comprometidas con el país. Y con todas sus Desde Muchísimas el punto, gracias. desde Muchísimas el punto gracias, de vista, Cristina y Clara. Solo no, les quiero quería hacer una comentarte, pregunta. sí, Ajá. dime. No, quiero preguntarles que seguro que ya lo tienen resuelto, pero uno de los miedos que a mí me surge desde acá, porque la característica del Estado en este lado de Latinoamérica quizás no es la misma que en Uruguay, es en esta figura institucional, digamos, del comodato, ¿no se corre el riesgo que, no sé, en algún momento llegue otro gobierno a la intendencia y les priven del espacio? Por ejemplo, ¿cómo se aseguraron esta parte? Bueno, el comodato es por 30 años. Ok, bien. Acá hay una tradición de que los comodatos, en tanto que no se desnaturalice el objeto para el cual fue dado, permanecen. Bien. Por supuesto que siempre pueden pasar cosas, Ujú. porque garantías absolutas nunca hay, ya lo sabemos. Ya nos han pasado suficientes cosas en la vida como para saber que nunca se tiene la certeza total. Pero digamos Ujú. que hay un gran porcentaje de probabilidades, por lo menos la historia hasta ahora nos dice que, salvo que tú utilices ese lugar para algo que no es Exacto. lo que se hicieron, Ujú. ¿no? Si se te ocurre poner, yo qué sé, un centro de Una empresa. boca Claro. una boca de drogas, por ejemplo, o algo por el estilo, no nos van a sacar el Ok, lugar. Se ok, supone. ok. Ujú, ujú. Pues yo quería decirles que yo soy una más de las enamoradas, incluso antes de conocerlas. A mí me enamoró este proyecto. En cuanto escuché de él, me puse como les decía, a indagar y bueno, ahora que nos lo cuentan, me parece maravilloso. Luego vamos a conversar con Flor el proyecto de Costa Rica, pero me parece maravilloso cómo fue evolucionando de un proyecto que se conoce en otro lugar, pero que se intenta replicar, que se conversa con otras, que se va consensuando y que luego se toma esta conciencia de que no puede ser solo un proyecto de ustedes, sino que se tiene que hacer una política pública. O sea, ir abriendo brecha desde la experiencia me parece, por un lado, una práctica profundamente feminista, eh, pero a la vez me quedo pensando cómo es una generación, la nuestra, que sigue abriendo brecha en muchos sentidos, ¿no? Porque como muy bien decía Cristina, es que esta edad no existe, Cristina o Clara, no me acuerdo, que dijeron, esta edad no existía antes, ¿no? Pero bueno, justamente ahora existe y de estos cuerpos encarnados que habitamos las feministas decidimos abrir estas brechas y a mí me parece maravilloso, seguiré enamorada del proyecto. Entiendo que ustedes también, y eso lo leí del proyecto de ustedes, ya tenían hasta estimado el tiempo aproximado que tiene que suceder entre que la idea comienza a ser compartida con otras y se cumple. Tengo entendido que eso fue, ustedes lo han estipulado entre 14 y 15 años, si no estoy equivocada. Sí, eso en realidad nos lo dijeron porque, a ver, un principio que nosotros usamos es que preguntamos mucho. Y además tratamos de preguntar a los que saben, sobre todo porque muchas veces llegamos a lugares que no sabemos cómo salir de ese lugar, porque decimos, bueno, Ujú. llegamos hasta acá y ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dieron aquella casa maravillosa, pero que se rompía, y había unos arquitectos que decían que había que seguir y otros que decían que no, porque era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, le preguntamos a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, por favor, ayúdennos a evaluar esto, ¿no? Y de ahí nació esa es la otra cosa que yo creo que es muy importante.
nació un nivel de coordinación con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay increíble. Y coordinamos con la Universidad de la República. Ahora nos está asesorando la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología, que están también enamoradas del proyecto y nos están ayudando a pensar todo lo que tiene que ver con las relaciones internas y nos ayudan en eso. Muy importante. Muy, muy importante. Ya tenemos una casa sin casa. Sí. Silvia, Silvia, quería proponer, después de escuchar esta bellísima experiencia, muchas gracias a Clara Nada. y a Cristina. Silvia, ¿qué te parece si pasamos a la experiencia de Costa Rica y al final damos espacio? Aquí veo compañeras que sé que querrán compartir algunas opiniones. Sé que Gladys nos había dicho, ¿verdad, Gladys? Que quieres Sí. dar una opinión, no sé si Silvi, bueno, hay varias personas acá que se han integrado. ¿Les parece si procedemos de Sí. esa manera? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es la experiencia, porque es eso, es experiencia muy concreta de Flor Ugalde Valverde, que ha presidido por ya casi 25 años la asociación que se llama Josefina Ugalde. Ella ha sido miembro de la junta directiva de la Federación de Protección a Personas Ancianas aquí en Costa Rica y ha sido miembro también del Consejo Consultivo de CONAPAN, que es el Consejo Nacional eh, de las Personas Mayores. Y Flor y esta asociación han sido, pues de alguna manera, pioneras, ¿verdad? En Latinoamérica de un proyecto que está, sí, concretamente orientado a las personas mayores que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hace 2 años hablamos un poco de este proyecto y conversando estos días con Flor, ella me decía que, pues, que le gustaría compartir una mirada nueva también que ella ha venido teniendo y de cómo un proyecto que tiene una característica muy específica en política pública, con un enfoque más asistencial, a partir de lo que ella ha visto y ha vivido, eh, pues quiere compartir esa mirada más amplia también. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque Flor viene de otros caminos muy diferentes disculpen el perrito si les está ladrando y ladrando. Flor viene de caminos muy diferentes a la mayoría de las que estamos por acá y eso me parece también muy valioso, ¿verdad? De ver esas distintas modalidades, ¿verdad? Que se van aperturando y cómo también desde la política pública y desde el conocimiento que vamos teniendo de la reglamentación, las puertas o las ventanas que se van abriendo desde la reglamentación de programas y políticas, en este caso para beneficiar proyectos de vivienda comunitaria o vivienda colaborativa, etcétera, pues también nos ayudan, ¿no? Nos inspiran, ¿verdad? Eh, Antes de darle la palabra a Flor, quería comentar de manera muy breve que nosotras acá en Planeta Interno, vivimos en una zona rural, hemos estado intencionando también un proyecto en esa dirección, pero que está más desde el enfoque de la ecocomunidad, ¿sí? En su momento, cuando ya hayamos dado pasos, dado más pasos, ¿verdad? Y poder ya les contaremos de nuestra experiencia, que sí tiene ese marco, ¿verdad? Es en una comunidad, ver si se hace viable una infraestructura de vivienda colaborativa. Pero bueno, eso ya esperemos que el universo nos dé esa posibilidad. Entonces, sin más, le doy la palabra a Flor. Adelante, Flor. Cuéntanos de esta experiencia, de lo que también querés compartir de tu experiencia cuando pasaste por España, en fin, todo lo que me contaste.
Ok, bueno, ya como le dijo la compañera, mi nombre es Flor de María Ugalde, yo tengo 25 años de estar en la asociación. Cuando nosotros empezamos en la asociación, nosotros empezamos en el 2003 a hacer una atención, es una asociación de bien social para adultos mayores de pobreza y pobreza extrema. Ese es el grupo etario con el que trabajo yo. Pero resulta que empezamos a ver, nosotros estamos en una zona entre, digamos que es rural, pero la gente visionaria, al tener nosotros playa, la vio como turística y empezó a visualizarla y empezó a comprarles las tierras a las personas adultas mayores en aquella época o a las personas adultas porque visionariamente estaban viendo que eso iba a ser turístico, ¿verdad? Y nosotros aquí en Ondina, la gente del pueblo, pues no lo veía así. Entonces, bueno, empezaron a comprarle las viviendas y los adultos gastaron la plata y se quedaron sin vivienda, ¿verdad? Entonces vivían en cajitas de lata, ¿verdad? En cajitas de lata con piso de tierra. Entonces empezamos a ver esa problemática y empezamos a ver que la zona se volvió muy cara. Es una zona muy cara y entonces y los alquileres también eran muy altos. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer, o sea, cuál era la necesidad que tenían esos adultos mayores, porque no tenían viviendas a los costos que ellos necesitaban económicamente porque no los tenían. Y no había en el medio, no había digamos, la oferta de viviendas para que ellos pudieran tener vivienda. Entonces empezamos a visitar esas casas y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en Costa Rica? En Costa Rica sí existía un bono de vivienda para adulto mayor, pero entre comillas, con un montón de limitaciones. O sea, que un adulto mayor tenía que venir a vivir solo y que además de vivir solo tenía que tener una propiedad, un montón de complicaciones. Entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar en algo. Entonces, en el año 2007 empezamos con el proyecto de viviendas, como le llamamos viviendas comunitarias para adulto mayor. Entonces empezamos con ese trabajo. Le cuento que para acortar el tiempo, duramos 15 años trabajando por este proyecto que se realizó en el 2022, pero duramos 15 años, 4 gobiernos, yendo acá a las asambleas legislativas a hablar con los diputados y explicarles la situación y todo el mundo decía qué lindo que eso, pero nada, ¿verdad? Nada pasaba, ¿verdad? Y yo con los planos de desodorante aquí en todo lado enseñando que esto era lo que íbamos a hacer y toda la explicación. Y explicarles que habían 5 razones a nivel país por las cuales las viviendas comunitarias o las viviendas que son colaborativas o llámese, porque yo fui a España, antes de empezar esto, yo fui a España, estuve, ¿cómo se llama? En Granada, en Madrid, en Córdoba, en Málaga y en Venecia, viendo los cohousing que existían ahí. Y decíamos nosotros, sí, claro, esto es una preciosidad, pero igual podemos hacer algo, pero o sea, tropicalizarlo a nuestro terreno, porque y además esos eran de personas económicamente pudientes que podían tener los recursos para pagar eso. Pero los que nosotros estábamos trabajando era con personas que no tenían los recursos para nada, ni siquiera para poner un 5, ¿verdad? Entonces teníamos que lucharla todavía más. Entonces le decíamos que habían 5 razones. La primera era la explosión demográfica. No solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial sabemos que la explosión demográfica nos vino a cambiar totalmente el panorama de los adultos mayores porque vamos a ser muchísimo más cada día y menos jóvenes y menos niños y esto va a traer serios problemas y el problema es que muchos gobiernos lo que hacen es ser cortoplacistas. Vienen por 4 años, digamos que vamos a hacer estos 4 años y después cambia la idea. Entonces, estábamos pensando, entonces le decimos a ellos, la explosión demográfica nos lleva a ver, a visionar más adelante qué es lo que necesitamos hacer para que los recursos vayan alcanzando y para que los adultos mayores tengan todas las posibilidades. Okay. Después, el costo de institucionalizar a las personas. Resulta que hay muchas personas que no tienen dónde vivir y que entonces los meten, aquí le llamamos hogares de larga estancia, que son, no sé cómo le llamarán en los diferentes países, que son los tradicionales hogares que le decían de ancianos, no sé cómo les dirán ustedes, pero aquí se llaman hogares de larga estancia. Entonces, el costo de tener una persona ahí
es muy alto y además de es muy alto, es una persona que se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque es una persona que se le restringen un montón de limitaciones personales, o sea, no tiene la independencia de hacer sus cosas a su manera, a sus gustos, sino que le dicen qué come, a qué horas se baña y entonces las personas autovalentes que van a los hogares de larga estancia de ahí se deprimen porque ellos tienen todas las capacidades, son autovalentes, entonces necesitan hacer sus cosas, pero ahí se restringe mucho. Entonces decíamos nosotros, bueno, entonces es una nueva modalidad la que tenemos que hacer para que ellos tengan esa opción de poder vivir dignamente en una casa como decimos nosotros, yo no sé si existen allá los dichos de nosotros, pero con sus pulguitas a su manera, que si yo quiero hacer el cafecito a las 5 de la mañana lo hago, pero si lo quiero hacer a las 2 de la tarde lo hago a la hora que yo quiera, no que le digan a qué horas tiene que hacerlo, porque es una vivienda en la que usted es el dueño de la casa, o sea, usted es la persona que vive en su casa y toma sus decisiones internamente, no tienen que decirle qué haga. Entonces, esa nueva modalidad ayuda a que la persona pueda vivir con más dignidad. La eficiencia gubernamental, ¿por qué? Porque la inversión que hagan los gobiernos, llámese municipalidades, llámese el gobierno general o llámese, no sé cómo le llamarán a ellos, los gobiernos locales, esa inversión que hacen una infraestructura y como dijo la señora, una vez que esa persona, como en el caso de nosotros, una vez que una persona de esas que sí está planificado y sí está en un reglamento y nosotros tenemos ese reglamento donde dice que esta persona deja de ser autovalente, ¿quién la va a cuidar? Cómo la vamos a cuidar si no puede verse por sí misma? Entonces tenemos que esa persona ahí sí pasa a un hogar de larga estancia porque tiene la necesidad de que la asistan. En cambio, en cuanto es autovalente, puede valerse por sí misma. O si una de esas personas fallece, esa vivienda vuelve a ser habitada por otro adulto mayor. Entonces, nosotros tuvimos, como le digo, 15 años de trabajo en el cual pudimos lograr que la ley 10.214, el 28 de junio del 2022, fuera ley de la República, en el cual hay una ley para que el Ministerio de Vivienda dé recursos para este tipo de proyectos. En el caso de nosotros, el primer proyecto que lo pueden ver, ahí en el Facebook, la página se llama AJUCE, AJUCE. Pueden ver todo el proyecto, son 28 viviendas. Pero le decía yo a la compañera que este proyecto no es única y exclusivamente para adulto mayor, para gente de pobreza extrema. Este proyecto es para todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos ahora y los que vienen adelante tienen menos hijos, esos hijos van a tener que estar trabajando, no van a podernos cuidar y la idea del proyecto de vivienda es que seamos solidarios unos con otros. Como le digo, ahí son 28 viviendas. Entonces, una de las personas se enferma, entonces coordinamos con el resto. Yo voy el lunes, el otro voy el martes, yo le llevo una sopita, yo le hago, y entre todos nos protegemos y nos cuidamos. Esa es la idea, de que tengamos solidaridad con los compañeros y que seamos un grupo familiar, pero que tengamos la independencia y la privacidad de cada uno independiente. Entonces, nosotros logramos tener el proyecto ya realizado con 28 viviendas que ya están habitadas y además hacer la ley para que exista. Ahora, la ley que existe en Costa Rica es única y exclusivamente para bien social. Pero de aquí a brincar a la otra parte no es tan difícil. Es más difícil, sería más difícil del otro lado para pero de aquí a decir, bueno, la persona puede tener la posibilidad de aportar recursos, las municipalidades pueden darnos un terreno, nosotros ponemos la vivienda y después que sigan los otros que vienen, que ya no vamos a estar por muchos años nosotros y que sigan viniendo y que sigan aportando los que pueden y lo que puedan y así continuar con este tipo de viviendas. Así que
Yo pienso que en el caso de nosotros ya tenemos un avance muy grande, que es que ya tenemos un plan piloto que tiene 28 viviendas que están funcionando con su reglamento, con sus condiciones. Ahora, no todo es color de rosa en la vida y entre nosotros, entre las familias, hay veces nos disgustamos con el hijo, con el esposo, con el hermano y pasan cosas, es normal. Eso es una sociedad, pero no significa que eso nos limite a tener una convivencia entre nosotros mejor. Porque muchas veces nos decían, mire, es que, porque en estas casas no se pueden quedar a vivir los familiares, solamente vienen a visitarlos, pero no se pueden quedar a vivir. O sea, no se pueden quedar a dormir, a no ser que esté una persona enferma y haya una autorización para que venga a cuidarlo, ahí sí, pero, o para que lo acompañe. Pero lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que buscar una solución para nosotros mismos, porque ellos no van a poder existir las instituciones ni la cantidad de personas cuidadoras que nos van a poder ver a nosotros. Entonces, esta es una modalidad en la cual podemos lograr a todos los estratos sociales. El que tenga mediana, pues se hacen medianas, el que tenga mucho dinero, pues se las hacen como en España, que son un lujo y uno dice, qué cosa más linda, ¿verdad? Ahí es donde yo quiero estar, pero bueno, hey, cada país y cada grupo verá hasta dónde puede llegar haciendo las viviendas comunitarias y logrando éxitos entre comunidades y entre etarios. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo Yo un en pequeño principio comentario. felicitarte, ¿no? Realmente, el logro es grandísimo y por lo menos vamos teniendo algunos logros importantes. Hace 3 días nos encontramos también así por Zoom con compañeras en México. Uh -huh. 4 feministas que decidieron irse a vivir juntas y están viviendo en la Ciudad de México, pensando que esa posibilidad ellas la tenían, pero no tenían para todas las mujeres. Y resulta que la presidenta Sheinbaum en campaña, ellas le plantearon el problema y sí ya hizo una gran construcción para 200 mujeres y lo va a hacer por todo México. Entonces el problema de ellas era cómo iban a vivir esas mujeres sin ninguna preparación, Uh sin -huh. ningún trabajo de cómo vivir juntas, cómo lograr las cosas juntas. O sea que está sucediendo por todos lados en nuestra América Latina y todas estamos buscando la mejor manera de que eso realmente sea una forma de vivir en armonía y que se convierta en una política pública que transforme la individualidad por viviendas en forma colectiva, comunitaria, como la llamemos. Felicitaciones, Flor. Yo Muy quería, lindo. Gracias. la mano, Gracias. la mano. Vamos a ver, Levanta la mano, Lucas. primero, Gladys, no levantaste la mano, No la levanté, pero voy a pero levantar la mano. entonces, Vamos a hacer adelante. Gladys y Gisela, adelante. No, o sea, primero que todo, yo quiero felicitarlas. En realidad, yo no estoy en la línea de viviendas, pero evidentemente extraordinariamente importante y las aplaudo mucho. Y las aplaudo aún más por ser mujeres, porque no es casual que es a nosotras las mujeres las que estamos asumiendo este tipo de propuesta, de proyectos, no es casual. Y además, no todas, pero la mayoría somos feministas. Entonces hay muchas cosas ahí que nos unen, ¿no? Preocupadas por esto. Eh, Hay 3 cosas que yo quiero colocarles en el camino porque sí lo voy a tomar, esta temática la vamos a tomar muy en serio acá, a partir de 8 años que tenemos que estar trabajando en la línea gerontofeminismo. Yo he estado promoviendo eso y tenemos algunas cosas avanzadas que creo que algún momento se los conté. Vamos a seguir. Y ahora con más fuerza verlas a ustedes. Pero hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta nosotras con nuestro entusiasmo, pero también colocar el ojo en el mercado, ¿ya? El mercado no le conviene esto que estamos haciendo. Lo Uh -huh. tenemos claro. Pero no Uh -huh. solamente tenemos que apuntar a eso antes de que por ahí comiencen a bloquearnos, por ahí comiencen a tumbarnos, ¿ya? Porque el negocio es un negocio de personas mayores,
con dinero en esos hogares es eso. Es Ujú, una cosa que tiras allá y entonces tú controlas esa vida. Tengo ujú, casualmente a dos colegas, yo soy también trabajadora social, Clara, igual que tú, a dos colegas que tienen hijas pero están fuera del país y están metidas en esos centros y yo las he estado visitando y esa cosa es completamente impersonal. Pero ujú, esa gente que tiene negocio, que está vinculada con los gobiernos, cuando escucha estas cosas interesantes, humanistas, porque esto es un concepto humano, seguro van a comenzar, porque acuérdense que también tenemos una corriente antiderechos humanos. Lo que quiero dejarles como mensaje es, continuemos con la lucha, no vamos a parar las feministas, sabemos eso, pero también tomemos en cuenta cómo vamos a tener gente que va a comenzar a cortar por ahí estas cosas. Alguien lo mencionaba, no sé si era Cristina o era Clara, lo de el negocio de la cuestión plateada, que yo también siempre ujú, la veo como, eso tiene mucha fuerza por acá, el de la ujú, economía plateada, que ese es otro negocio también. Entonces, solamente ahí termino, veamos bien nuestras fortalezas, pero también veamos esas debilidades que tenemos frente al mercado y cómo podemos ir pensando en estrategias interesantes, como esa que acabas de colocar tú, que me dio gracia, pero que era muy buena. Uno de los fundamentos para atraer a gente joven, a mujeres jóvenes, es que hoy los muchachos están teniendo un hijo, dos hijos, o perro o gato, ¿correcto? ujú, Entonces, esa cosa que parece muy cómica, ¿ya? Es una forma también de ir acomodando motivos por los cuales esta propuesta no solamente es viable, es humanista y es posible. Y cómo también hacemos, pues nosotros estamos trabajando, por lo menos el enfoque que tenemos nosotros acá en Panamá, es lo intergeneracional. También se los invito. ¿Por qué? Porque la medida que tú atravieses con esa gente que piensa que ese es un asunto de las demás y que ellos no van a llegar a viejo, en la medida que lo comiences a cruzar, también tienes mayor validez y posibilidad de sustentación de estas propuestas maravillosas. Gracias, compañera. Me encanta escucharlas. Gracias, Gladys. gracias. Adelante, Gigi. Sí, yo quisiera felicitar esta iniciativa porque el ver diferentes experiencias y reflexionar juntas nos permite ver cuál podría ser los mejores modelos para cada grupo, para cada Ujú, lugar, en fin. Me gustó mucho, quiero subrayar dos cosas, una de Flor y otro del grupo de las uruguayas, ahí con Cristina y Clara, es que me gustó cómo Flor combina, logran, digamos, toda una diversidad, ¿no? O sea, como mujeres diversas, con sus esposos diversos, en fin, cómo conectar a la diversidad, inclusive diferentes clases sociales, para lograr un bien común mayor, ¿no? ujú, ujú, Y quiero también subrayar algo que me parece muy importante que dijo Cristina, eh, porque sí siento que son épocas en que está pasando de todo y que la diversidad humana con algún nivel de ética, del mutuo cuidado, ¿sí? No solamente feministas, sino toda la diversidad humana, que buscamos pues una mejor humanidad, ¿no? Que hemos vivido, además somos generaciones que hemos vibrado por un montón de cambios de nuestra humanidad y seguimos en esto. Entonces, y como mujeres mayores queremos seguir aportando, ¿no? Entonces, esto que decía Cristina, el tema de la misión, o sea, cómo pensamos en maneras en donde puede haber cuidados mutuos para continuar, y como bien dicen ustedes, hoy en día la mayoría o hay menos hijos o no hay hijos, entonces, y tampoco se le puede cargar a los pocos hijos, pues la mantención. Entonces, ¿cómo colaboramos y co-creamos nuestras generaciones para continuar esa mezcla de vivir con calidad y seguir en misión? Quería decir eso, gracias. ujú. Bueno, Clara, Clara, Clara. levantaste tu mano. Clara, adelante, Clara. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que planteó Gladys del peligro de que
de lo que puede hacer el combate a este tipo de iniciativas, yo lo veo por el lado de que en realidad más que un combate lo veo como la posibilidad de cooptación. Es decir, no me extrañaría nada, de hecho hay países en que hay cosas que parecen lo mismo pero que no son, porque son habitaciones pequeñas con lugares comunes, etcétera, pero la gente no hace ningún tipo de proceso para aprender o para decidir a vivir juntas, sino que en realidad es una solución capitalista más, ¿no? Es algo más que está apareciendo en el abanico de posibilidades que existe. No hay, puede ser que haya alguno en este país, no lo sé, pero no está extendido, pero sí sabemos que en otros países existe. El otro día tuvimos una reunión con alguien de la Embajada de Japón y nos contaba que la mamá está así, por ejemplo. Esa era una cuestión. La otra cuestión que tiene que ver con la relación con las otras generaciones, nosotras inicialmente teníamos pensado que queríamos tener 2 o 3 habitaciones que fueran para estudiantes del interior que vienen a estudiar a Montevideo y qué sé yo, pero la verdad que el predio no da para, tuvimos que reducir un montón, mucho tuvimos que reducir porque el predio da para lo que da y no da para más, entonces tuvimos que sacrificar esas habitaciones. Pero sí estamos teniendo actividades que nos ponen en relación con jóvenes todo el tiempo. Por ejemplo, estamos teniendo una relación con estudiantes de arquitectura que a partir de un proyecto de extensión de la universidad nos van a hacer como una especie de mobiliario transitorio para lo que es en este momento el patio trasero, que después va a estar ahí el edificio, pero mientras tanto, para que podamos usarlo, nos están haciendo eso. Entonces estamos en relación, ¿no? O vamos a otro proyecto que también es en la universidad, donde hay eh, todas las organizaciones vinculadas al tema de vivienda se juntan para discutir los problemas de la cuestión de vivienda, y ahí nos encontramos también con gente de mucho menor edad. Y eso lo promocionamos mucho, es decir, tratamos de que se sea. Bueno, ahora el concurso arquitectónico en que se presentaron 54 proyectos, lo ganaron 2 equipos que son menores de 30. El primer equipo y el primer premio, el segundo premio, son menores de 30, ¿no? Que los dejó casi sin habla, porque son muy chicos. Hicieron unos proyectos preciosos y pudieron expresar en un proyecto las ideas, en un proyecto arquitectónico. Y eso es muy interesante, ¿no? Y No, nos dan... además hay que pensar de que hubieron 54 grupos de gente joven que pensó en adultas mayores que querían vivir de determinada manera, y eso va transformando, ¿no? Esos grupos. El día que se abrió la casa para ver los proyectos, vinieron todas las familias a ver qué eran y a conversar con nosotras. O sea que fue sumamente, sumamente interesante. Y otra cosa que le decimos a los jóvenes, especialmente en la prensa, que en esos lugares que dice Clara que se enamoran del proyecto, es que le estamos construyendo la vivienda para cuando ellas la necesiten. Y eso también impacta mucho, porque además que es cierto, pero es esto que dije al principio, todas dicen, ay, yo pensé eso también, y nunca me dediqué, nunca lo concreté, porque a los 35, 40 años nadie piensa que va a volverse viejo, ¿no? Entonces no empieza ningún proyecto. Pero tal vez esto sea también para transformar la vida de los y las jóvenes, ¿no? De que puedan vivir en forma colaborativa, y eso transformaría esta vida neoliberal y capitalista en una forma distinta de colaboración mutua que iría transformando este mundo que queremos transformar. La felicito. Este, Yo hace quería una semana
hace una semana me llamó una chica que fue alumna mía y que son 10 familias, son jóvenes, son 10 familias que están haciendo lo mismo. Así que no perdamos la esperanza. Sí, no perdamos la esperanza y otra cosa más, Clara, agregaría, poder en este tiempo darle seguimiento a esas puertas y ventanas que se nos pueden ir abriendo desde la institucionalidad. Tenemos que investigar más qué posibilidades se van ofreciendo, porque hay mucho tropiezo. Ustedes mismas comentaban las dificultades allá, ¿no? Que han tenido para poder hacer la adaptación. Aquí en Costa Rica, con lo que nos contaba Flor, ¿qué sucede? Y que efectivamente fue un avance esta ley, pero esta modalidad de vivienda comunitaria es por ley y los fondos así están destinados exclusivamente hasta el momento para personas mayores en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, ¿verdad? Es decir, es un modelo asistencial, ¿verdad? El salto, lo que Flor, por eso me pareció muy importante que ella compartiera la experiencia, es decir, es como ya esto abre nuevos portillos, eso es lo que me parece interesante, abre nuevas posibilidades para modificar reglamentación y permitir modalidades de financiamiento público adaptado a este tipo de proyectos o crear figuras jurídicas específicas que permitan, ¿verdad?, que personas mayores o mujeres mayores, ¿verdad?, de otro estrato social o con una posibilidad de ingreso mayor puedan desarrollar estos proyectos, puedan, por ejemplo, comprar, acceder a casas donde puedan, proyectos, yo sé que conozco amigas que están pensando eso, queriendo eso, ¿verdad? Claro. Casas grandes, remodelarlas para que puedan ser convertidas en proyecto de vivienda colaborativa, por ejemplo, ¿verdad? Muchas mujeres pensionadas que han visto reducidos sus ingresos, ¿verdad? Están muy interesadas, pero cuando uno habla aquí con organizaciones de pensionados, que lo he hecho, la respuesta que te dan es que hay mucha limitación reglamentaria, que ellos no tienen potestad para ser desarrolladores de vivienda, etcétera. Es decir, es un campo todavía muy complicado, ¿verdad? Y se están apenas abriendo, ¿verdad? Abriendo las posibilidades, ¿verdad? Entonces yo ahí sí creo que es una combinación, ¿verdad? De diferentes acciones que nos toca para que logremos, ¿verdad? Logremos colocar a nivel de nuestras sociedades y desde esta mirada intergeneracional los proyectos de vivienda compartida o colaborativa. Veo manos levantadas. Hay una persona que está pidiendo la palabra que no sé cómo se llama, solo dice Samsung. No sé quién es, pero vamos a ver si puede responder. Luego pidió la palabra Clara, Cristina y Silvia Trujillo. Lo mío es muy cortito. A ver. Es muy cortito. Nosotros estamos viviendo en un periodo de un gobierno de izquierda. Hemos trabajado mucho para que se conociera nuestra propuesta y estamos en los 63 puntos que el presidente planteó al comienzo de su gobierno. O sea que no perdemos la esperanza de que esto suceda, ¿no? Y se abra para toda la comunidad. No perdemos la esperanza. De todas maneras, estamos en un tiempo de muy pocos fondos y se ha dado prioridad al sistema de cuidados, a lo que también Uruguay ha sido prioritario en el planteo, así como ustedes en Costa Rica, todo el tema del sistema de cuidados, y se ha dado prioridad a infancia, adolescencia y bueno, a infancias y adolescencias de toda la parte de educación. Estamos en una discusión actual con que el dinero no es suficiente ni siquiera para la educación ni para esas poblaciones, pero un poco seguiremos presionando para que en la próxima rendición de cuentas del año que viene
entremos nosotras como prioridad. Nosotras y los grupos, esto que tenemos esta coordinación de grupos que están en semejantes situaciones. Sí, Clara, seguí con seguridad, yo ya me olvido de algo. Clara. Yo solamente quería decir algo que con respecto a en el grupo nuestro, ¿no? Que lo vemos como un grupo piloto porque está haciendo experiencia, habemos personas que tenemos una jubilación mediana, Cristina, por ejemplo, que fue médica, yo que fui trabajadora social y docente en la universidad, entonces tenemos una jubilación mediana, no gran jubilación, pero podemos, pero tenemos otras compañeras que tienen jubilaciones muy, muy bajas. Entonces, lo que hemos definido es que vamos a tener un sistema de solidaridad interno, que no sabemos cómo va a ser, pero que lo vamos a poner en práctica. Eso quería Excelente. comentar. Silvia. Bueno, no, yo quería en principio agradecer a Cristina, a Clara, a Flor por compartirnos toda su experiencia. Creo que ha sido súper, súper valioso todo este aprendizaje porque, bueno, nos dejan unos desafíos enormes. En Guatemala, el Ministerio de Desarrollo Social está discutiendo el Sistema Nacional de Cuidados, pero todavía esto va bastante verde. Pero bueno, ya nos dan muchas ideas como para ir pensando sin duda algún nivel de interlocución con el Estado. También creo que nos dejan lecciones súper interesantes del antes, que tiene que ver con esto de comenzar a hablar con otras, que yo estoy en esa parte ya, aclaro, en Guatemala, hablando con otras, pero luego ir gestando y adaptarnos a las condiciones de cada lugar. Si hay algo que está claro es que hay que irlo adaptando a las condiciones de cada lugar porque esto se va creando sobre la marcha. Y luego me encanta también esa reflexión que hacen las compañeras de Mujeres con Historias cuando nos dicen, bueno, y ahora estamos pensando ya en cómo nos vamos a relacionar cuando ya estemos juntas. O sea, como que también hay que planificar esa parte porque, bueno, claro, ¿no? Y la experiencia que nos contaban del otro formato, ¿no? De, bueno, como no se discuten las reglas, no parecieran estar claras, entonces vienen los hijos, se arma mucho lío ahí. Entonces, bueno, también el desafío de pensar eh, hacia adelante, ¿no? O incluso Flor Cabal, ¿no? Que ella ya tiene la experiencia de estar en esa convivencia también, ¿no? Recoger ahí la experiencia, ver qué nudos ha habido, cómo resolverlos. Yo creo que para mí ha sido súper, súper valioso. Yo les agradezco de verdad, de todo corazón. Espero que sigamos en contacto y bueno, eso, era más que nada un agradecimiento profundo. Bien, si alguien más por acá quisiera hacer una Agradecerles también. reflexión. Sí, agradecerles también a ustedes el haber escuchado la experiencia que tenemos, como le digo, a nivel social es el único que existe en Latinoamérica porque no existe ninguno otro. Pero la experiencia que hemos tenido es muy satisfactoria, la gente se ha adaptado. Y la convivencia de las personas, además, tenemos un centro diurno de atención, entonces ellos van y tienen actividades sociales y tienen recreación, los atienden los profesionales, tienen una vida muy digna y me gustaría, como le digo, que fueran a la página y vieran las experiencias que tenemos y esto es fácilmente replicable a cualquier estrato social y a cualquier grupo de personas. Es nada más hacer el esfuerzo y luchar por eso. Digamos, a mí en algunas ocasiones me han dicho, ¿y por qué eso está en Quebrada Ganados, un pueblito un poquito largo digamos, del centro del cantón? Y me dicen, ¿por qué está aquí? La única razón es porque nadie donó el terreno y porque nadie trabajó por eso. Entonces, si podemos trabajar por eso y si podemos luchar, vamos a lograr las cosas. Lo que tenemos que hacer es trabajarlo y lucharlo, porque nadie nos va a venir a poner las cosas en la mano y a nosotros en la vida, a estas edades sabemos que todo hay que trabajar para luchar y para poderlo tener. Así que todo lo podemos lograr. Empecemos con algo pequeño y ahí va creciendo, va creciendo. Y como le digo, en Costa Rica, de esta ley puede sacarse una reforma, que no hay que hacer ni siquiera una ley, una reforma para otros estratos sociales y entonces eso podría ayudar a que mucha gente se pudiera organizar.
Muy Bueno, bueno, ¿qué muchas les gracias, parece? compañeras. Sí, Fantástico. ¿qué les parece si nos comprometemos a organizar en un tiempo un tercer conversatorio? ¿M? Sí, Para claro, contarnos cómo nos va sí, yendo, ¿sí? ¿Les parece buena claro, idea? fantástico. Buena idea, Claro. buena. Estoy segura Sí, que habrán avances interesantes que compartir. Me alegra mucho que Yo digo, hayamos hecho quiero este segundo retruco y les digo, conversatorio. no solo un retruco, bien tercer, uruguaya, de quiero Uruguaya. retruco, porque si hay experiencias en México y si vamos encontrando otras experiencias, armemos una jornada de unas horitas para Precioso, estar compartiendo la experiencia. Así perfecto. que queda el retruco ahí. Claro, Muy bien, bueno, muchas recordando gracias. también entonces este compromiso de que invitemos a otras mujeres, a otras personas de otros proyectos en otros países con los que resonemos, ¿verdad? Yo creo que el tercer conversatorio podría, Silvia, organizarse con mucha más diversidad. Genial. Me Me parece muy parece bien muy y vamos bueno. poco a poco tejiendo juntas estos caminos, ¿no? Un Muy abrazo bien, enorme. abrazo grande, un Muchas gusto gracias. grandísimo. Gracias. Gracias, Gracias, Gracias. nos Clara, encontramos. Flor, Bueno, muchas gracias. bendiciones. Adelante. Muchas Chao. gracias. Chao. Hasta Chao. pronto. Hasta pronto.